Bien, bienvenidos, buenas tardes. Arrancamos la que va a ser la segunda jornada de este 10º Encuentro Global de Ingeniería Hospitalaria. Una cita organizada por Redacción Médica, pero que cuenta con el inestimable auspicio de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria, el patrocinio de Carburos Médica y la colaboración de Serveo y del Grupo Empresarial Electromédico. Una jornada que, exactamente igual que la de ayer, va a ser retransmitida en directo a través del canal oficial de YouTube de Redacción Médica y, por supuesto, podrán leer hoy también y el resto de los días sucesivos la cobertura informática que publicamos en nuestro medio de comunicación, en Redacción Médica. A lo largo de esta tarde, cuestiones como la crisis energética, la transformación del Hospital 12 de Octubre de una forma rapidísima, express, o el rol de la mujer en la ingeniería van a copar estas mesas de reflexión protagonizadas por representantes prestigiosos de la profesión, a los que agradecemos una vez más su presencia hoy aquí en Alcalá de Henares. Para dar comienzo, por tanto, a esta segunda jornada, lo hacemos con una mesa de debate que, como les decía, aborda en este caso la crisis energética y los problemas que ésta representa de suministro en los hospitales de nuestro Sistema Nacional de Salud. La modera José Luis López, que es vocal de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Damos comienzo al segundo día de estas intensas jornadas y lo hacemos, como dice la presentación, con una mesa de debate que lleva por título La crisis energética y problemas de suministro en el entorno hospitalario, ¿no? Bien, eso es una mesa de candente y un tema de candente actualidad y que, como todos sabemos, pues los ingenieros hospitalarios pues han asumido la responsabilidad sobre la demanda energética, la eficiencia energética, la sostenibilidad durante los 40 años de profesión que llevamos en los hospitales, ¿no? En la mesa de ayer se habló intensamente de la sostenibilidad, dentro de la sostenibilidad del hospital en sí, pues digamos la energía tiene un componente principal, ¿no? Estamos hablando de edificios de alta demanda energética que principalmente vienen derivada de las normativas específicas que nos marcan los altos niveles de ventilación exterior que principalmente se necesitan para garantizar una seguridad ambiental en el entorno y en las unidades críticas, ¿no? Y todo esto nos lleva a buscar fórmulas, ¿no?, de avanzar hacia una sostenibilidad del sistema desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de eficiencia y también desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no? La demanda energética había que reducirla por un tema económico y de sostenibilidad, ¿no?, y exigencias normativas, pero en estos momentos y en el último año, pues dada la crisis energética mundial que estamos sufriendo, derivada principalmente de la inestabilidad política, estrategias geopolíticas en el mundo, pues guerras también nos llevan a que los precios se han disparado y no solamente que era nuestra gran preocupación, ¿no?, tener los recursos para poder afrontar la facturación, sino que ahora nos encontramos con un punto crítico mayor, es que realmente tendremos energía disponible, las energías fósiles que tanto necesitamos, tendremos esa disponibilidad. ¿Habrá problemas de suministro? Bueno, en principio yo creo que la respuesta, y nosotros principalmente a los hospitales como edificios que forman parte de los sistemas de emergencia, evidentemente entendemos que no vamos a tener ese problema, pero creo que está en nuestra responsabilidad como técnicos, como ingenieros, buscar soluciones, ¿no?, que de alguna forma podamos colaborar con la sociedad, dentro de nuestra responsabilidad, para reducir tremendamente el consumo por esa crisis energética y esos problemas de suministro que podemos tener. Evidentemente, en este país, yo saqué los datos de IDAE del año 2019 y el consumo o la demanda de energía primaria en el sector sanitario estamos en el torno del 1%, si es cierto que el 44% es movilidad, el 26% es industria, 23%, comercio y servicios estamos en el 12% y los hospitales es un 1%, pero sí es cierto que nuestra superficie construida es muy inferior a todos los sectores anteriores, con lo cual, debido a la intensidad energética. Pues bien, para hablarnos de todo esto y decir qué podemos hacer, pues tenemos 4 ponentes de primer nivel, expertos en la materia, y que paso a presentaros. A mi derecha está Sergio Manuel Garrido,
Es su director de Obras, Instalaciones y Equipamientos en la Dirección General de Planificación Económica del Servicio Extremeño de Salud. Es vocal de la Sociedad Española de Electromedicina. Es ingeniero técnico industrial, ingeniero en organización industrial, máster universitario en investigación en ingeniería y arquitectura. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Industriales de la Junta de Extremadura. Tiene amplia experiencia profesional, tanto en la administración general, en industria, en empleo, como en el Servicio Extremeño de Salud. Actualmente es responsable de contratos de servicios energéticos, seguridad, residuos, etc. A mi derecha también está Andrés Gómez Blanco. Actualmente es el responsable de la Unidad Técnica de Control del Servicio Madrileño de Salud. Es doctor ingeniero industrial, es máster en Dirección Técnica y Producción del CESEN, máster en Prevención de Riesgos Laborales, con amplio desarrollo profesional. Trabajó en centrales nucleares en Ascó y Trillo, responsable también en Resol, Puerto Llano, control ferroviario en SICE para Renfe, 31 años en el sector público hospitalario en diferentes puestos de responsabilidad. Es profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real y es presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Ciudad Real. A mi izquierda tenemos a José Luis San Pedro Fernández, es técnico de servicios de proyectos y obras del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, ingeniero industrial, MBA por ESIC, como desarrollo profesional, 9 años en investigación, consultoría técnica en empresas industriales, 14 años en el Servicio Andaluz de Salud como jefe de servicio y de su director de Servicios Generales. A mi izquierda, Luis Fernando Talavera Martín, es director de Ingeniería del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, es ingeniero industrial, vicepresidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria, es máster en Administración de Servicios Generales y amplia experiencia en el sector hospitalario de muchos años y compañero. Pues bien, sin más preámbulos, damos paso al primer ponente, a Sergio Garrido, cuando quieras. ¿La ponéis, por favor? Bueno, voy a intentar ser breve y claro y explicaros un poquito cómo está el entorno, ¿de acuerdo? Ese va a ser el guión que voy a seguir. Permitidme la licencia de contestar yo a la primera pregunta. ¿Cómo hemos llegado? No sé vosotros, yo he llegado en coche después de 3 horas y media porque en tren no puedo, ¿vale? No digo más. Soy extremeño, así que... venga, como introducción. Política energética en general. Bueno, esto podríamos incluir ahí un montón de puntos. Seguro que vosotros tenéis tanto criterio más que yo. Pero en general, la energía que tenemos de respaldo está basada en gas natural, ¿de acuerdo? El sistema de fijación de precios es un sistema marginal, que entiendo que todos sabemos lo que es. Lo maneja Eufemia, que es Eufemia como estará estos días, mi pobre. Es el sistema informático que regula las casaciones de las ofertas a nivel europeo. Tiene algún pequeño defecto este sistema, que es que las centrales, las de agua, pueden entrar o no entrar. Si ponen un precio parecido al del gas, pueden entrar o no entrar. Si entran con un precio un poquito por debajo del gas, ¿vale? Eso es un beneficio. Venden agua a precio de gas, ¿de acuerdo? No digo más, no comento más. Los costes de las emisiones de CO2, todos lo sabemos, es un coste que tenemos que asumir. Hay una línea política general de energía nuclear no, siendo una energía verde. La Unión Europea ha declarado que la energía nuclear no emite CO2, por lo tanto lo ha declarado una energía verde y limpia, pero bueno, nosotros no vamos por ahí. Tampoco podemos hacer investigaciones por la legislación para hacer prospecciones de gas ni ver si tenemos combustible nuclear o no. No podemos ni siquiera investigarlo, ¿de acuerdo? Actualmente, con respecto a los consumidores, ¿vale? Tenemos la elección, si somos grandes consumidores, de irnos a tarifa o a pool, ¿de acuerdo? Las administraciones públicas, la ley de contratos, nos permite hacer subastas electrónicas, que es un buen sistema para contratar. El Servicio Extremeño de Salud hizo 2 licitaciones, creo que 2 o 2 y media, 2 y unos meses,
a tarifa, con muy buenos resultados con el procedimiento de subasta electrónica. Tuvimos un 15% en la primera y la siguiente que hicimos volvimos a obtener otro 15%. Unos años después decidimos irnos a pool y ahora actualmente compramos energía en el pool. ¿De acuerdo? Con respecto a la situación mundial, ya lo hemos comentado. Parece que se están alineando los planetas o hay una tormenta perfecta. La situación con Argelia, algo habremos hecho porque están muy enfadados. De hecho, dicen que no nos van a vender y le están vendiendo más gas a Italia y a Francia. Con Rusia, no voy a entrar, no lo voy a comentar porque es una cosa evidente, pero todas las sanciones que les ponemos se vuelven en nuestra contra, ¿vale? Son sanciones boomerang, que hay mucha bibliografía y muchos entendidos que comentan el asunto, ¿no? Solo decir una cosa, el petróleo y el gas ruso se está vendiendo mucho, o ha aumentado mucho su venta a China e India. India lo convierte, el petróleo con el gas, que se necesita gas, lo convierte en diésel y nos lo vende, ¿de acuerdo? Tanto es así que ya Rusia le ha dicho a la India que no le va a vender más, que sean los europeos los que vayan a pedirle permiso, ¿de acuerdo? ¿Con qué lo estamos sustituyendo? Lo estamos sustituyendo en parte o en gran parte con gas por metaneros, por barco, que viene de Estados Unidos y vale un 40% más que el que entra por gasoducto. Todo esto lo echamos en la costelera, hace que suba la inflación, tanto la subyacente como la que no. Ayer se comentó la subyacente. Y el problema que genera la inflación es que si yo tengo perspectiva que un producto o lo que sea va a costar más dinero mañana, probablemente me lo compre hoy, porque si me lo compro mañana va a costar más. Eso hace que la inflación suba más, ¿vale? La única forma de frenar esto es que haya una subida de tipo, pero bueno, podríamos debatir mucho sobre el asunto, ¿vale? Lo que sí es cierto es que hay unos costes energéticos subiendo, ¿vale? Y los costes energéticos, visto el panorama, no van a bajar, ¿de acuerdo? Si los costes energéticos suben, probablemente los productos que necesiten mucha energía en su fabricación hará que suban, ¿de acuerdo? Eso nos ha hecho que la obra pública suba mucho y está generando unos problemas que supongo que todos estaremos sufriendo, ¿no? La Junta de Extremadura sacó una circular, bueno, en realidad sacó con la ley de presupuestos anterior, con la ley de presupuestos cuando se aprobó, la vigente este año, en la disposición adicional 15 sacó una corrección, una compensación económica, ¿de acuerdo? Que se ha aclarado con la circular 2 del 2022. Si buscáis la circular 2, a partir de ahí podéis ver la legislación que hay, que es poca, ¿eh? Y ahora os comento por qué digo esto. Esto también afecta a los contratistas de suministros, ¿de acuerdo? Esta subida de precio. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué se puede hacer para evitar esta espiral? Porque, como veis, la exposición va un poco pesimista hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer compensaciones económicas adicionales a nuestros proveedores o suministradores de cosas. Ya se hizo esas medidas especiales, se hizo en la época COVID quitando el IVA o bajándonos el IVA nosotros mismos. Y también salió una normativa que decía que trabajo hecho, trabajo que se podía pagar independientemente de lo que dijese el contrato. O sea, esa norma estaba por encima de la ley de contrato. ¿De acuerdo? Con respecto a los suministros, que es lo que nos ocupa, distingamos esos tres ámbitos, ¿vale? Con respecto a lo energético, ¿cómo podríamos intentar bajar nuestros costes? A ver, nosotros, como os he dicho, estamos actualmente en el pool, pero en el pool no estamos cómodos. A ver, no está cómoda la administración porque nosotros nos vamos a precio fijo, ¿vale? Precio fijo es presupuestariamente hablando. Yo tengo un límite presupuestario. Si me tengo que gastar más de lo que tengo presupuestado, tengo un cierto problema. En el pool, con la volatilidad que tiene, pues estoy incómodo. Deberíamos irnos a escenarios más ciertos.
Que una posibilidad es parte del contrato en tarifa, parte en pool. ¿De acuerdo? Flotando, no dividiendo. Parte 50%, por ejemplo, en tarifa fija, que ese dinero lo tengo fijo, y el otro floto en el pool. Eso es la única forma que se me ocurre, es hacerlo con el artículo 204 de la ley de modificaciones previstas, ¿vale? Bienes no de la Unión Europea. No os voy a contar nada de lo que pasamos con los respiradores y el material que venía de fuera de la Unión Europea, ¿no? Opino que deberíamos defender quizás más lo cercano, ¿vale? En cuanto a los suministros, ese tipo de suministros. Por ejemplo, como se dice en la disposición adicional 15 que os he citado antes, que por eso lo he puesto, reduciendo las emisiones de CO2. Se valora, en el cambio de materiales que se le permite a las constructoras, se valora que emita menos CO2 en su ciclo de vida, ¿vale? Es una posibilidad. Con los bienes intensivos energéticos, por ejemplo, los gases medicinales, solo se me ocurren 3 formas de arreglarle el problema que tenemos con el incremento de costes de los gases medicinales, que sería hacer contratos cortos, que es una solución fácil, es muy factible, ¿de acuerdo? Cortos me refiero a 1 año, 6 meses, de tal forma que podamos aumentarle el precio y corrijamos desde el precio del contrato, ¿de acuerdo? Otra sería modificaciones previstas, que ya lo he dicho, 204 en adelante de la ley de contrato, que es flotando sobre el coste energético. Prever una modificación es que flote sobre el coste. No es sencillo, pero es factible. Y la otra es medidas extraordinarias. ¿De acuerdo? Por último ya, esto me gusta escribirlo, me gusta ponerlo, aunque es una cosa evidente, pero las administraciones necesitamos a la empresa, a todas. Las necesitamos, sin ellas no somos capaces de... Si no limpiamos, un quirófano no podemos operar, si no tenemos gases medicinales tampoco. Si tardamos en darle una solución a las empresas, a lo mejor ya no hay empresa a la que darle una solución. No sé si me explico. Es mejor una mala solución a tiempo que una buenísima a destiempo. Y las acciones, con esto termino, las acciones han de ser proporcionales, pongo P de ahí, proporcionales, porque las empresas... Por ejemplo, la de gases medicinales, su respuesta fue proporcional cuando las necesitamos en el COVID, igual que el resto de empresas, ¿no? Tiene que ser derivada de lo que traemos y de la inercia que traemos. Y ayer se comentó aquí en esta sala que la solución debe ser multifactorial o multivariantes. Yo he puesto integral, ¿vale? Debemos intentar solucionar que a lo mejor con una sola solución no vale y hay que implementar varias. ¿De acuerdo? A eso me refiero con integral. Y nada más. Muchas gracias. Andrés, cuando quieras. Bien, bueno, pues yo voy a intentar ser algo más, bueno, pues lo voy a enfocar desde un punto de vista más, bueno, más concreto, ¿no? Las cuestiones pues yo creo que son generalmente homogéneas para todo el mundo, las dudas que se nos plantean, ¿no? La situación actual, cómo estamos, cuál es la situación a corto y medio plazo, qué va a pasar con el suministro. Yo entiendo que como decía mi compañero anterior, pues el suministro en los hospitales no está comprometido de ninguna manera, puesto que, entre otras cosas, los hospitales son infraestructuras críticas. Entonces, de alguna manera, tendría que faltar el suministro, tendría que haber una catástrofe para que los hospitales no tuvieran el abastecimiento más o menos normal, ¿no? Ahora bien, ¿esto qué significa? El mundo está cambiando muy rápidamente y los hospitales, aunque vamos un poco en tecnología, vamos a la par que el conocimiento, pero hay temas como el aseguramiento energético o las nuevas tecnologías, los nuevos productos que van acompañados a esto. Los hospitales, yo creo que debemos de ponernos un poco al día, un poco no, bastante al día, porque seguimos haciendo hospitales con la filosofía de los años 80, 90, es decir, suministro eléctrico no va a haber problema nunca, si hay un problema ahí están los grupos electrógenos que no tiran sin ningún problema, contaminan lo que tienen que contaminar y no pasa nada, y las centrales térmicas
bueno, pues con gas. Ya el gasoil prácticamente, salvo en sitios muy aislados, pues no existe, ¿no? O lo tenemos de reserva en las centrales. Pero bueno, esta es la filosofía que llamamos así desde los 80, 90 y en este siglo, y la verdad es que, bueno, yo creo que tenemos que empezar a ver las cosas desde otra perspectiva y a ser también innovadores, lo mismo que lo son en la industria, ¿no? Y llevar a los hospitales pues esta nueva forma de ver qué es lo que se puede hacer para incluir nuevos vectores, nuevos vectores energéticos, nuevos hubs en los hospitales, ¿no? En la medida de lo posible. Bien, en cuanto a esto, bueno, pues al final lo que queremos es que los hospitales tengan, porque efectivamente podemos ser muy innovadores, podemos ser estar muy en la vanguardia, pero en definitiva lo que todos buscamos en los gestores de los hospitales o del sistema de salud es que haya seguridad y fiabilidad en el suministro. Bien. De todas formas, los hospitales no podemos ser ajenos a lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en el mundo. Es decir, los hospitales, España, por ejemplo, pues tiene en la Agenda 2030, pues entre otras cosas, en la parte del suministro y del consumo energético, pues tenemos como objetivo, como país, alcanzar el 70% de la energía eléctrica con renovables, que no es poco. El 2030 es pasado mañana, ¿eh? No, o sea, parece que estamos hablando del 2030, 2100, no, el 2030 es pasado mañana. Y la mejor eficiencia también reduciendo el consumo de energía primaria al menos un 35%. Esto, cuidado. Y paralelamente el objetivo de los centros hospitalarios, como he dicho antes, pues es seguridad, autonomía y sostenibilidad, no puede ser de otra manera, sin entrar ya en los costes, que sin entrar en los costes. Entonces, de alguna manera, ¿cómo alineamos ambos objetivos? Porque de alguna manera tenemos que alinearlos, tenemos que ir a la par, ¿no? Bien, fijaos, en un hospital, en la distribución de energía, en el total del consumo, la energía térmica normalmente anda entre el 40 al 45% de la total. Los kilovatios horas térmicos son prácticamente, no llega a la mitad, pero poco le falta. Y el resto es energía eléctrica. Bien, si queremos alinearnos con lo que he comentado antes, el 35% máximo de consumo de energías primarias, deberíamos de reducir la energía térmica a energía eléctrica, o sea, deberíamos de compensar consumir más energía eléctrica sin entrar en cómo se desarrolla, en cómo nos llega a nosotros la energía eléctrica, el pool de energías que nos llega, si la energía nuclear es energía verde o no, que lo es según la Unión Europea, no es renovable, pero sí es verde. Pero sin entrar en eso, bueno, pues de alguna manera deberíamos de hacer hincapié en ese 45% térmico y empezar a reducirlo a costa de meter equipos eléctricos, por ejemplo, bombas de calor de alta eficiencia, etcétera, ¿no? Cargar más sobre el consumo eléctrico, con todas sus derivadas, por supuesto. Bien, otra cuestión, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué soluciones tenemos y que están ahí y que muchos hospitales ya están practicando? Bueno, pues sería, por ejemplo, pues potenciar el autoconsumo mediante la energía fotovoltaica. Está suficientemente desarrollada. Los costes de energía fotovoltaica ya no necesitan la subvención de hace 8 o 10 años, ya se mantienen, digamos, es competitiva por sí sola la energía fotovoltaica. Y, bueno, y lo que tenemos que hacer es garantizar, además, no solamente poder generar nosotros energía eléctrica para compensar ese déficit respecto de la Agenda 2030 de la energía térmica, sino que además también deberíamos de aprovechar las tecnologías actuales, garantizar el suministro con suficiente almacenamiento. Todos sabemos que los grupos electrógenos no garantizan nada, garantizan salir de una emergencia, pero no garantizan el consumo normal de un hospital. Bien, ¿cómo se podría hacer esto? Bueno, pues una idea que se podría hacer y que está ahora en vigor y que, bueno, pues ahí ya empieza a hablarse mucho de este tema, es la cuestión del hidrógeno. ¿Por qué un hospital no puede tener almacenamiento
para sus necesidades en hidrógeno con la tecnología que hay hoy día, hidrógeno gas, por ejemplo, ¿por qué no? Pues podría tenerlo, lo mismo que tenemos. Estamos hablando ya en la alta tecnología de Big Data, inteligencia artificial y infinidad de toda la tecnología del mundo mundial está metida en los hospitales y se mueve este tema, pues yo creo que hay que planteárselo. Y hay que planteárselo cuando hay reformas importantes en los hospitales, que bueno, pues otros compañeros nos habrán hablado de grandes reformas como La Paz o como el 12 de octubre en Madrid y en otros sitios, ¿no? Bien, pues esto habría que empezar a planteárselo en la fase de proyecto. ¿Y cómo se podría hacer? Esto no es un invento, uno se va por ahí a la industria y ve que esto está suficientemente desarrollado. Ahora, hace muy poco hay una central de hidrógeno verde, ahora os contaré un poco si tengo tiempo, para producir plásticos y para producir productos químicos y petroquímicos a base de hidrógeno, pero antes se hacía con hidrógeno gris, es decir, quemando gas natural, y ahora se hace con hidrógeno verde, es decir, la energía eléctrica que se necesita para fabricar hidrógeno pues viene de paneles solares. Bueno, es una energía renovable, ¿de acuerdo? Bien, ¿en un hospital se podría hacer? Pues sí, porque tú pones una serie de paneles, el porcentaje de energía a cubrir, eso es lo que habría que ver. Tú pones una generación fotovoltaica y lo llevas a un almacenamiento de hidrógeno, conviertes la energía eléctrica en hidrógeno y vuelves a hacer, mediante la pila de hidrógeno, la pila energética, lo vuelves a hacer electricidad. ¿Qué pasa? Que ese proceso, electricidad, hidrógeno, almacenamiento de hidrógeno y vuelta otra vez a electricidad, es decir, tener almacenada energía directa eléctrica, no baterías, pues baterías ya sabemos que eso no es viable, pero sí ya como hidrógeno, el hidrógeno como almacenamiento ya sí que es viable y está siendo viable. Y de hecho se está oyendo, ¿no? Están haciendo el tren del hidrógeno de alta velocidad y están haciendo muchas cosas con el hidrógeno. El hidrógeno es un vector de futuro, no de presente, muy importante y va a ser una de las, según dicen los expertos, yo no lo soy, va a ser uno de los vectores que nos sacarán un poco de la crisis energética. Sin entrar en debates de las nucleares o no, esto digamos es aguas arriba, pero aguas abajo, es decir, el hospital como tal, ¿no? Bien, bueno, nosotros estamos, el moderador me ha presentado como responsable de la unidad técnica de control, la unidad técnica de control en el Servicio Madrileño de Salud, pues controlamos los hospitales concesionados y los 4 privados de gestión privada públicos, ¿no? Bien, entonces en estos hospitales estamos haciendo para meter paneles fotovoltaicos y tenemos de hecho ya 3 hospitales. Te he puesto los nombres porque está todavía en proyecto y no he querido adelantarlo. Pero hay 3 hospitales que vemos que la proporción de consumos, pues con el número de camas a la izquierda y a la derecha la proporción de consumo anual por camas, vemos que el hospital, digamos, la primera columna y la segunda, es decir, el hospital intermedio en capacidad de camas y el mayor, prácticamente consume lo mismo por número de camas. Y el más pequeño es el que más consume, ¿de acuerdo? Eso es una tendencia general. Cuando hay menos camas hay una repercusión sobre cama por el consumo mayor que en los grandes. Bien, estos hospitales, los proyectos que estamos analizando, pues vemos que hay prácticamente la proporción de energía que se produce sobre el consumo anual, digamos, abasteceríamos un 14, un 34 y un 12% respectivamente con esos importes de inversión. ¿Vale? En total, digamos que estamos estudiando una capacidad de generación de electricidad de autoconsumo de un 21%. Esto, como sabéis, en este caso se podría emplear un poco más porque tenemos terreno, pero hay hospitales que no tienen mucho terreno y están muy limitados, ¿no? Pero bueno, los hospitales modernos normalmente no se hacen en los centros de las ciudades, sino que se hacen ya en la periferia y por lo tanto hay capacidad para meter paneles. Bien, con esto, ¿qué significa? Que, bueno, hay una cosa antes que no os he contado y es que el rendimiento de ese proceso lo digo porque ahora os contaré otra cosa, el rendimiento de ese proceso de
electricidad, almacenamiento de hidrógeno, vuelta a electricidad, es muy bajo todavía. Ahí se pierde, o sea, estamos hablando de un 30%, pero claro, fijaos que la electricidad que estamos generando es en teoría gratis, salvo la amortización y el mantenimiento de las instalaciones, es verde, eso sería hidrógeno verde. Bueno, es un rendimiento muy bajo, pero no estamos quemando nada ni consumiendo ninguna materia prima, ¿no? Entonces, esto bueno, significa que de ese porcentaje de energía producida nosotros podríamos decidir qué hacemos, qué almacenamos en nuestro supuesto almacén de hidrógeno y qué directamente volcamos a nuestro consumo, ¿vale? Bueno, las posibilidades son infinitas, como podéis ver. Esto es una vía abierta y que está ahí y que yo entiendo que habría que empezar a explorarla. Bien, bueno, esto es la relación, el mismo gráfico, la relación, ahí están los nombres que no quería ponerlos, pero bueno, si los veis, ahí está. Bien, bueno, no pasa nada, son proyectos, ¿vale? Y de hecho hay 4 más que esos. Bien, como veis, la relación, por último, la relación que hay entre el megavatio hora año por euro invertido, vemos que en el hospital 1, cuanto mayor es el hospital, mayor es la proporción de megavatio hora por euro invertido. Eso también es una constante. El hospital 3, efectivamente, al revés. Vale, bueno, en definitiva, la idea, porque esto no es ningún estudio exhaustivo ni a un nivel muy general. La idea es que no sabemos lo que puede venir, no sabemos lo que va a venir, la incertidumbre cada vez es mayor, los costes, ya no hablo solamente de aseguramiento del suministro y de la calidad, sino los costes de lo que nos espera. Bueno, no tenéis nada más que preguntar a Metro de Madrid o a Cercanías y se han comido el presupuesto. El primer trimestre de este año se ha comido el presupuesto de todo el año. El precio que hay de Metro o de Cercanía, de billete de Cercanía, es absolutamente político, intervenido. O sea, los costes ya están superados. Bueno, los hospitales pues nos pasará igual. Es decir, llegará un momento en que habrá que ver esto no solamente como una inversión, o sea, no solamente como un aseguramiento de la inversión, sino como un ahorro. Y de hecho los fondos europeos, pues hay una serie de programas que van por ahí, ¿no? Por hacer un modelo sostenible en el consumo energético en general. Entonces yo creo que fotovoltaica más hidrógeno es el futuro inmediato. Por mí nada más, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a tener acompañamiento musical, parece. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización la invitación que han hecho al Hospital Virgen del Rocío. Yo soy José Luis San Pedro, técnico del Servicio de Proyectos y Obras del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Antes que nada quería hacer una serie de aclaraciones, incluso confesiones. Yo no era la persona que iba a venir del Hospital Virgen del Rocío, era mi subdirector de Ingeniería y Mantenimiento, pero él no ha podido venir, entonces el pasado miércoles pues, me pidió que yo lo sustituyera. Bien, otra confesión que quiero hacerles, yo este fin de semana tenía otro plan. Mi plan era estar en esa playa de la izquierda, si no la conocen, es Chipiona, en Cádiz, una playa fantástica, pero que yo les ruego encarecidamente a todos ustedes que no vayan, por favor, porque ya somos demasiados. De acuerdo, entonces decidí verlo esto como una oportunidad y yo he venido aquí a la cuna de Cervantes a hacer terapia con ustedes. Realmente lo que les voy a contar es la experiencia que estamos teniendo en el Hospital Virgen del Rocío, con 2 grandes obras que estamos haciendo y los problemas de suministro que estamos teniendo. Además son obras que lo que persiguen es la eficiencia energética y el ahorro energético. Le cuento un poco el contexto, ¿no? El Hospital Virgen del Rocío, supongo que lo conocerán, está en Sevilla capital, al sur de la ciudad. Somos el mayor hospital del sistema sanitario público andaluz,
Aquí tenemos algunos datos de nuestro hospital. Somos casi 10.000 profesionales, tenemos 1.290 camas instaladas y un presupuesto de 600 millones de euros. Aproximadamente somos el 1,5% del presupuesto de la Junta de Andalucía. Bien. Me retrotraigo a 2018. En 2018, bueno, ya estaba la crisis energética. La crisis energética no es una novedad de ahora, ya venía de atrás. Entonces nosotros en 2018 nos planteamos unos retos que era nuestras centrales de frío están obsoletas tecnológicamente, son poco eficientes y en algunos momentos son incluso insuficientes. Y también tenemos algunas instalaciones de climatización de algunos del hospital en la que no se alcanza el confort térmico en determinados momentos del verano y también son ineficientes. Entonces, nosotros, la oportunidad viene a través de fondos europeos. La Agencia Andaluza de la Energía suscribe un acuerdo con el Servicio Andaluz de Salud para financiar actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética. Nosotros ya estábamos desarrollando proyectos en 2018 y teníamos 3 proyectos, que era uno que denominamos el proyecto frío, que no es nada más que una nueva central de frío para el hospital, con una potencia total de casi más de 10 megavatios de potencia frigorífica, plantas enfriadoras con compresores por levitación magnética, muy eficientes, y también otra parte de ese proyecto, la reforma integral de la instalación de aire acondicionado del Hospital de la Mujer. El proyecto Calor no es más que una nueva central térmica, con generación eficiente de agua caliente y de vapor. Y proyecto fotovoltaica era llenar nuestras cubiertas de los hospitales, en las que estaban disponibles, de placas solares. Bien, muy breve, realmente nosotros en el proyecto frío, esa central de frío, no es más que hacer un district cooling en la trasera del hospital, en la zona industrial del hospital. Ahí pueden ver a la derecha 5 máquinas, 5 climatizadoras, 5 enfriadoras, perdón, condensadas por aire, hay 4 torres de refrigeración, ven a la izquierda y no se ven otras 2 máquinas condensadas por agua. Esta es otra imagen otra infografía de esa central de frío. Esto es el Hospital de la Mujer. El Hospital de la Mujer realmente lo reformamos de arriba abajo y textualmente de arriba abajo, porque empezamos por la sexta, ahora mismo estamos en la 6ª planta y vamos bajando planta a planta, reformando completamente el hospital. Además de la reforma que estamos haciendo de la climatización, bueno, que son todas las arterias, las venas, como queramos llamarlos, del edificio. También estamos haciendo otra reforma, otras mejoras de confort en el hospital. Por otro lado, las fotovoltaicas son un total de 240 kilovatios que vamos a instalar en las cubiertas disponibles y este, bueno, es un ejemplo en el hospital infantil, que instalamos 72 kilovatios de potencia. Proyecto Calor no es más que una nueva central térmica. Aquí ven el romboide, el trapezoide de la izquierda, es la nueva central térmica que se construye. La parte derecha, donde está la escalera en rojo, es la actual central térmica, que una vez esté en funcionamiento la nueva, esa zona ahí se desmantela y se ponen oficinas y talleres de la Subdirección de Ingeniería. Bueno, nosotros en ese momento pues, nos la prometimos felices en 2019, teníamos los fondos, teníamos los proyectos, pero no supimos predecir el futuro. No supimos que a principios de 2020 pues, un bichito aparecía en nuestra vida que ha puesto el mundo de revés, y luego tampoco supimos ver que en 2022 pues, iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. Creerán que soy apocalíptico, pero el 1 de septiembre del 39, cuando la Wehrmacht invadió Polonia, nadie dijo que era la Segunda Guerra Mundial. Quizás en el futuro se diga que este ha sido el inicio de esa guerra. Y no supimos predecirlo, bueno, aunque los que les guste la numerología, los que sean frikis, pueden ver ahí la maldición del 68, yo les recomiendo que la busquen. No supimos predecir el futuro. Entonces, ¿qué es lo que en estos 2 años, qué es lo que nos ha pasado con estos 2 problemas, con COVID y con guerra de Ucrania? Aquí le pongo la cronología de la licitación del proyecto de frío y de la fotovoltaica. Tenemos un proyecto aprobado en noviembre del 20. El proyecto estaba redactado antes, pero bueno, como saben, todo el que esté con proyectos de la administración pública sabe que los plazos, supervisión, cambios son largos. Y en 2020 teníamos el proyecto aprobado. Lo licitamos en diciembre de 2020 por 9,4 millones de euros.
2 decenas de empresas vinieron al hospital a interesarse por el proyecto cuando licitamos, a hacer las visitas, y el plazo de presentación terminaba en febrero de 2021. Nuestra sorpresa fue que solo se presentó una empresa, una UTE formada por 4 empresas. La oferta era válida y se hizo la propuesta de adjudicación, con la sorpresa que cuando nos sentamos con ellos antes de firmar el contrato, nos comunican que el proyecto tiene un déficit de 2 millones de euros y proponen cambios que son inaceptables. Cambios incluso en la tecnología de las enfriadoras, lo cual por el hecho de ser fondos FEDER era absolutamente inaceptable. Al final la UTE tiene que retirar la oferta, aceptando las consecuencias que tiene la ley de contratos. Las consecuencias de la ley de contratos de la retirada de una oferta. Y bueno, todo esto fue motivado por subidas porcentuales de 2 dígitos en el acero, cobre, aluminio, entre otras materias primas, que se produjo en el periodo de junio del 20 hasta junio del 21, que es el periodo desde que se fijan los precios en la redacción del proyecto hasta que la empresa iba a comenzar la obra. Con lo cual tenemos que hacer lo llamo un reload, porque tenemos que volver a redactar el proyecto, mantenemos el importe, lo que ocurre es que reducimos el alcance. No lo he dicho, pero en el proyecto frío, el que nosotros llamamos frío, también había mejoras en la epidermis, cambiábamos las ventanas de todo el hospital de la mujer y del hospital infantil, también había sustitución de todas las zonas comunes de toda la iluminación por iluminación LED, a las cuales tuvimos que renunciar. Renunciamos a ellas, como digo, manteniendo el importe, pero reduciendo el alcance. El proyecto se redacta de nuevo en 2021, en junio de 2021, en noviembre de 2021 lo volvemos a licitar por 9,4 millones de euros, la misma cantidad. El plazo de presentación terminó en diciembre, 7 empresas se presentaron y por fin, el 3 de marzo firmamos el contrato y el 12 de abril de este año firmamos el acta de inicio. Pero ahora es cuando empiezan otros problemas que cuento al final. Bien. En cuanto al calor, el calor ha sido ahora mismo estamos en vía muerta, estamos un poco en vía muerta. El proyecto se redacta en octubre de 2020, se preparó la licitación por 3,3 millones de euros. Bien, cuando vimos lo que nos pasó con el proyecto del frío, pues paramos la licitación, no llegamos a publicarlo, volvimos a calcular los precios y tuvimos que subir los precios 1,8 millones de euros, porque el mercado se había disparado. Bien, lo licitamos en noviembre de 2021, por 5,1 millones de euros. Las ofertas terminaban el plazo de presentación en enero de 2022, se presentaron 4 ofertas e hicimos propuesta de adjudicación en febrero de 2022 a la empresa mejor clasificada. No he puesto ahí la fecha porque no la recordaba exactamente cuando estaba preparando la presentación, pero le digo que fue anterior al 24 de febrero. La fecha de invasión de Rusia a Ucrania. Bien, pues cuando había que firmar el contrato, la empresa comunica que le falta 1 millón de euros. 1 millón de euros motivado por subidas en determinadas partidas de hasta el 300% después de la invasión de Ucrania. Y curiosamente también había partidas de nuestro proyecto que se fabricaban en Ucrania, curiosamente. La empresa ha retirado, la empresa ha renunciado al contrato y ahora pues estamos en conversaciones con las siguientes empresas. Es probable que se nos quede desierto el concurso y tengamos que hacer otro reload con este proyecto. Bien, mi última diapositiva y aquí es contar un poco, yo como digo, yo venía a hacer terapia, yo he venido a contarles mis penas aquí. Al contrario que mis compañeros, yo no estoy dando casi ninguna solución. Yo le estoy contando lo que yo veo que está pasando. Bien, los plazos de contratación que tenemos en la administración pública son absolutamente incompatibles con la situación del mercado. Totalmente. Habría que buscar alguna medida que pudiera soportar esta situación del mercado. Es muy difícil establecer precios con un mercado alcista. Los proveedores de materiales y equipos, lo estoy viviendo con la obra del frío, están publicando tarifas incluso semanales, cuando antes lo normal es que había una tarifa anual o había incluso veces que ni se cambiaba la tarifa. Incluso los proveedores están haciendo ofertas con 24 horas de validez, así es muy difícil trabajar. Frecuentes cambios en la programación de entrega, siempre evidentemente retrasándola, nunca nos dan antes los materiales. Las revisiones de precio que ha establecido la Administración
no son suficientes. Las empresas están diciendo que no son suficientes. Como mucho es un 20%, con unas fórmulas un poco extrañas. Además, al final se hace la liquidación del contrato cuando se entrega ese 20%, y las empresas, a pesar de eso, están dejando desiertos algunos concursos. Y ya aquí ponía una advertencia, que también, bueno, que la estamos viviendo en propias carnes. Cuidado en los proyectos con establecer prescripciones demasiado rígidas, porque si establecemos prescripciones demasiado rígidas, estamos restringiendo aún más el mercado, aún más de lo que ya está restringido por la situación. Y bueno, yo aquí acabo mi terapia. Muchas gracias a todos y espero que ahora en el debate nos aporten algunas soluciones, tanto mis compañeros como ustedes del auditorio. Muchas gracias. ¿Qué hay? Buenas tardes. Yo soy un pelín más optimista. Juraría que esta no es la primera. Estoy casi seguro, de hecho. Bien, voy a ser un pelín más optimista, pero bueno, tampoco pretendo aquí arreglarles la vida, ¿no? La crisis energética actual, básicamente, por decir algo que todos sabemos, al principio cuando los precios se movían digamos, de forma temporal y subían mucho, estábamos en muchos casos, no sé ustedes, pero nosotros sí, quizás protegidos por contratos eléctricos con precios fijados, precisamente porque la Hacienda se sentía muy cómoda en ese tipo de precios. ¿Vale? Pero ese mismo tipo de contratos son los que ahora, a la hora de renegociarlo y volver a sacarlo con esta situación, nos castigan, digamos, repercutiendo básicamente riesgos, porque nadie sabe qué va a pasar. Entonces, si lo haces contra el pool, juegas digamos, en un mercado en el que no sabes cuánto te va a costar, y si vas a mercado fijo, obviamente todo el mundo cobre sus riesgos. En cuanto a los combustibles, esto es mucho más sencillo. Los combustibles sencillamente suben, compramos al mercado con el descuento que damos en el contrato y punto. Nos suben inmediatamente y nos damos cuenta. La evolución, pues lo que ya sabíamos, primero parecía que esto antes de la guerra, que era una cuestión, digamos, de un poco de climatología, de problemas de suministro y demás, y con la guerra parece que se va a dilatar en el tiempo. El otro asunto es que la inflación, que se supone que era algo temporal y pasajero, parece que antes de 2024 nadie estima que vuelva a llegar al 2%, con lo cual los bancos centrales van a empezar a dar, digamos, ricino para meterla en vereda. Pero esto, en general, yo creo que nos da ciertas oportunidades, porque la situación no la vamos a poder cambiar. Primero, es la oportunidad de hacer lo que todos sabemos que tenemos que hacer, pero nunca tuvimos tiempo de hacer, que es aligerar consumos, en muchos casos cambiando, haciendo reingeniería en cuanto a los procesos en los hospitales, en otros haciendo inversiones que por tiempo, por precios, por financiación, por falta de medios humanos, etcétera, siempre vamos dejando un poquito para más adelante. ¿Vale? Mucho de control automático, que hay mucha planta antigua que a lo mejor el control automático es algo que se tiene que mejorar de forma importante, de forma que tienes una maquinaria quizás mediocre, pero mucho mejor controlada y te puede dar mejor rendimiento. Quizás es un primer paso más rápido. Y la introducción de producción con energías alternativas, que por la superficie que manejan los hospitales y su volumen es más complicado, porque la cubierta disponible en edificios con alta densidad de consumo energético, por así decirlo, es complicada. Te cubre, como hemos visto, un 10, un 15 y demás. La otra es, ahora mismo estamos metidos en la trinchera y vemos que nos cuesta todo muy caro y estamos un poco asustados y nos suben las facturas y demás. Pero yo creo que la forma de planteárselo es mirarlo a medio y largo plazo y no dejarse llevar demasiado por la urgencia al momento, en el sentido de hacer planes, digamos, consistentes a medio y largo plazo, que es en definitiva lo que deberíamos haber estado haciendo hace mucho tiempo, que hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades, en la medida en que la financiación nos ha dejado y que el tiempo nos ha permitido, pero que ahora, como todo ser humano siempre cambia bajo la crisis y bajo la presión, ahora hay que hacerlo, sí o sí, porque tenemos más motivos para hacerlo. Esto es hay una rata, pero esto es un resumen de lo que nosotros estado haciendo en el Hospital Dr. Negrín en los años previos a todo esto, de forma muy comedida, a largo plazo, con inversiones cortas, con los dineros que teníamos disponibles,
sin financiaciones extras y demás. Y un poco los resultados, para que se den una idea de que efectivamente se puede hacer, lleva a lo mejor un tiempo, y que con la ayuda de financiación adecuada se puede hacer más rápido. Por dar 3 números, ¿no? El 2015 nosotros teníamos asignado al año, nosotros no consumimos mucho gasoil porque no tenemos mucha producción de calor, aproximadamente 1 millón de euros al año, descontando efectos de inflación, variación de precios y demás, siendo conservadores y solo efectos orientativos. A 2021 nuestro presupuesto para gasoil bajó a 330.000. Y es un poco, aplicando todo eso un poco que le he contado antes, que no voy a desglosarlo porque no es demasiado. Es decir, un 63% menos de consumo año a año. Esto no lo hace de un año para otro, tarda 2 o 3 años, ¿no? De tal forma que el acumulado de combustible en esos 5 años nos ha consumido un 30%. Quiere decir que para nosotros en 5 años haber bajado un 30%, quiere decir que yo ya el 2022, por así decirlo, de los 900.000 que tenía presupuestados en 2015, hoy digamos que tengo presupuestado 300.000. Hay 600.000 que no voy a consumir este año. Estos son 30% en 5 años. El acumulado, el abajo está mal, disculpen, el acumulado de euros en electricidad, quiero decir, aproximadamente ha sido en 5 años de 1.250.000, a efectos muy orientativos. De acuerdo, un ahorro de 250.000 al año, otra vez está mal, y un 9% de la factura. Y esto se ha hecho un poco, sumando un poco lo que se ha comentado aquí, reformas de plantas térmicas, no de gran calado, a veces sustitución de máquinas obsoletas por otras de nueva tecnología y siendo muy finos en la tecnología elegida y no cargando mucho sobre el precio de compra, aunque es un defecto que suele tener cuando hablas con la parte económica, ¿vale? Sino verlo en cuanto a lo que te retorna en 10 años esa máquina con mayor eficiencia y un coste más caro de entrada. El calor lo hemos pasado mayoritariamente de gasoil a electricidad, con bombas de calor de muy alta temperatura. El rendimiento de 3 a 1, o sea, sin más. Para mí, en nuestro caso, es bastante más sencillo, por supuesto, porque tenemos menos potencia. Pero aún así, con esto que les he dado a ver, es el efecto que uno tiene sencillamente cambiando una tecnología por otra sin mayores costos. Todo esto que les estoy diciendo lo he hecho casi con dinero propio del hospital sin recurrir a financiaciones externas muy importantes. Algunas sí, me han ayudado desde infraestructura. Entonces, un poco las posibilidades que les estaba contando, las posibilidades que hay, es que se alinean, digamos, las políticas de los diferentes organismos. Puesto que tenemos un problema de precio, un problema de costes, y también tenemos la Agenda 2030, y también tenemos los fondos europeos de descarbonización y digitalización, digamos, en realidad lo que se ha alineado en nuestra contra, también se ha alineado a nuestro favor, en el sentido de ahora hay cierta propensión a admitir que se propongan inversiones y cambios, digamos, estructurales y están dispuestos a estudiarlos, invertir en dinero. Entre otras cosas porque viene de Europa, somos muy pro. Bien. Entonces, en Canarias, por ejemplo, en la parte del Servicio Nacional de Salud, en otras comunidades se articulará de otra forma, con planes generales del gobierno. Se ha optado por un plan de salud cero emisiones 2030, en el que se incluye la eficiencia energética, las energías renovables, la digitalización y después la reducción de consumos propiamente médicos que también contaminan, de materiales, es decir, más de sostenibilidad. Pero dentro de todo ese programa está metido todo lo que es eficiencia energética y un poco lo que nos interesa para lo de hoy, ¿no? Tenemos los fondos europeos, pongámosles el nombre que queramos, porque vamos cambiando de nombre según el foco. Pero en principio están muy cargados sobre la descarbonización y la digitalización. Yo entiendo que la digitalización a nosotros siempre nos queda como un poco lejos porque somos industriales en general, pero es una parte que ayuda a la parte de descarbonización o por lo menos ayuda a la parte de sostenibilidad. Quizás no por la parte de consumo energético puro y duro, sino por la parte de reducción de consumo de suministro de los hospitales, reducción de traslados de pacientes y de, digamos, reducción de presión sobre la infraestructura propiamente dicha y trasladarlo un poco a la casa de los pacientes, ¿no? Y después la Organización Médica Colegial, que también, un poco alineado con esto que les he contado antes, ha visto que el consumo del sector sanitario es de tal magnitud que ellos creen que también deben hacer algo para la sostenibilidad. No tanto para la eficiencia energética, que también está incluido, pero para la sostenibilidad. Y esto, en la parte, por ejemplo, del Servicio Canario de Salud, el programa Salud Cero Emisiones, un poco una estrategia de lo que le estaba contando, de cero emisiones, alineado con lo de ese 2030. La parte que les contaba, la huella climática del sector salud, se estima que más o menos el 4,4% de las emisiones globales
y si se dijera que es un país, sería el 5º país más contaminante del mundo. Cuando te lo dicen así, lo ves de otra forma. No ya solo por la energía, que es una parte, digamos, no muy grande, sino por los productos que se utilizan y su efecto de cambio climático. ¿De acuerdo? Un ejemplo bobo es el de los aerosoles para el asma, por ejemplo. Esto, el programa del Servicio de Salud se ha inspirado en uno parecido del NHS, ¿vale? Al que más o menos siguen, y en eso están, ¿no? Y les he puesto solo un par de ellas de todas las que tiene el programa para no solo enfocadas a lo que vamos a hablar hoy. Aparte de las campañas de información, obviamente, la transición al vehículo eléctrico, que más que un tema energético puro y duro de la administración, es un tema de ejemplo hacia los demás. ¿De acuerdo? Y las medidas de ahorro en centros sanitarios, de ahorro en consumo de electricidad y agua, de cuantificación de reducción de la huella de carbono a corto y medio plazo. Y reducción de papel, ¿no? Esto implica la actualización de equipos electromédicos, en el que ya estamos por vía de fondos europeos y otras vías. Las nuevas infraestructuras eficientes, que un poco es enfocar la modificación de las infraestructuras a descarbonización, utilizando fondos europeos o no. Y el ahorro de energía térmica en el mismo sentido. Las fuentes renovables en cuanto a las placas solares fotovoltaicas, que es lo habitual, y también en el caso de hidrógeno, eso sería ya una cuestión, una decisión de las comunidades autónomas cómo quieren manejar este tema, ¿no? Es algo que yo creo que se escapa a las propias gerencias de los hospitales o direcciones técnicas, ¿no? Y la reducción de la huella de carbono en medicamentos y suministros, que es una parte en la que se enfoca mucho la Organización Médica Colegial que les estaba contando antes, ¿no? No he terminado. Lo que les iba a contar ahora es un poco lo que nosotros teníamos pensado hacer en el hospital, porque puedo hablar de mi hospital y de mi gerencia y un poco de los pilotos a nivel general. Nosotros tenemos ahora mismo precisamente apoyada en fondos europeos una planificación, un plan general de 12 millones de euros aproximadamente para la reforma del hospital en la parte energética, plantas de producción de frío, en el que nosotros optamos por agua con disipación, con aerodisipadores. Es una cuestión de eficiencia, pero también de necesidades por donde estamos ubicados. La parte de eliminación de calderas o, digamos, tenerlas solo de reserva y pasar a bombas de calor a alta temperatura, en realidad eso ya casi lo hemos terminado. Prácticamente producimos, con gasoil producimos prácticamente el vapor. El resto de calderas las tenemos en rodante para apoyo al resto de instalaciones. Pero el calor, tanto de calefacción, que consumimos más del que pueda parecer, como de ACS, lo hacemos con bombas de calor de alta temperatura. La iluminación, pero eso ya se da por sentado. El control, que es una parte que generalmente se nos suele quedar muy atrás, o suele ser una parte que suele estar muy bien pensada en los proyectos y luego muy mal ejecutada, porque suele ser algo que cuesta mucho dinero, viene al final y es cuando nos vamos quedando un poco sin dinero y hay que ajustar las cosas, ¿no? Entonces los controles se suelen ir rebajando y en general yo creo que es un error. El control precisamente es lo que diferencia en muchos casos que una instalación sea buena o muy buena. Las máquinas, por supuesto, también, pero como dicho así mal y pronto, un Fórmula 1 conducido por mí no llega a ninguna parte, pero conducido por alguien que sí sepa, sí. Y por otro lado, estamos estudiando también el tema de instalación de placas fotovoltaicas encubiertas, que les digo que por nuestra configuración, con mucho consumo y bastante altura y porque tenemos bastante superficie, pero el consumo es importante, digamos, nos cubre un 10%, una cosa por el estilo. Todo esto, también hay proyectos de digitalización que para mí también son muy importantes en ese sentido, porque ya no estamos hablando de la energía que consume propiamente el centro, sino estamos hablando de reducir la presión sobre el centro, de reducir los desplazamientos y de reducir el consumo de suministro del hospital, ¿de acuerdo? Aparte de personal y demás. Pues esto es más o menos lo que tenemos planteado, aparte de otras cosas, y todo eso lo estamos planificando, intentando ejecutarlo antes de 2026, según nos dejen y según vayan apareciendo los fondos europeos, en el que digamos, el otorgarlos está siendo un poco, yo creo que todos no sabemos muy bien cómo se va a hacer. Se están haciendo redes de convocatorias públicas por sectoriales, ¿no? Lo que en principio parecía que iban a ser convocatorias de tratamientos integrales de edificios, que era un poco lo que teníamos pensado al inicio y lo que se iba a plantear hace 2 años, se ha convertido ahora, se está sacando sobre fondos sectoriales, se saca planta térmica, se saca fotovoltaica, se saca por partes. Para nosotros es más complicado porque hay que manejar varias convocatorias, intentarlas encajar en el tiempo y hacerlas funcionar,
Pero bueno, pero si es así como está organizado, así nos adaptaremos. Entonces, por eso digo que para mí todo esto, en el fondo, no es más que una oportunidad de hacer lo que yo creo que todos siempre quisimos hacer, por así decirlo, cuando picamos alto. Y ahora, digamos, hay menos excusas por parte de la parte de financiación o de resistencia por parte de la propia administración o por parte que quisiera encargar para poder ejecutarlo. Yo creo que debemos aprovecharlo en lo que podamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los 4 ponentes por las magníficas exposiciones y podemos de alguna forma hacer un pequeño resumen, que decir que los ingenieros, la ingeniería, las administraciones se están moviendo y están poniendo, digamos, en primer plano como punto estratégico, digamos, la sostenibilidad, la energía, hacer viables y poder asumir los costes, ¿no? Y desde el punto de vista técnico, pues se están tomando medidas en reforma, actualización de instalaciones de transformación de energía primaria y hacerla útil dentro del hospital, en grandes instalaciones, en hospitales que, como el Virgen de Rocío, pues es un hospital ya con muchos años de experiencia. También haciendo y adaptándose al medio en Dr. Negrín. Y por vuestra parte también, quiero decir, por otra parte también apuntaba Andrés, pues a la incorporación de energías renovables fotovoltaicas con criterios de fotovoltaica y sobre todo pensar que el hidrógeno verde pues está ahí, es una tecnología disponible y que habrá que evaluar, ¿no? Evaluar. Dentro de todo esto, pues dentro de las dificultades que entraña los mercados actuales tecnológicos desde el punto de vista de suministros, etcétera, con esta crisis y también los problemas que ya se enumeraba en el día de ayer los problemas que lleva una administración pública con la ley de contratos del Estado y con todos los vicisitudes que eso conlleva. Como nos quedan 10 minutos, si les podemos robar a la siguiente mesa 5 minutos más. Bien, yo, como soy del norte, ¿no? Y de nuestra tierra gallega, ¿no? Tengo que decir que también aportar, aunque el moderador no debería intervenir en estas cosas, pero tengo que decirlo. En Galicia también hemos apostado por la biomasa de origen forestal. Tenemos el 50% de nuestra superficie es forestal, más de 600.000 hectáreas son bosques certificados y tenemos 5 hospitales. Tenemos biomasa forestal para producción de energía térmica en 10 hospitales, 5 de los cuales son 100% con biomasa de origen forestal. Si es cierto que son 5 hospitales pequeños, en torno a 150 o 200 camas, ¿no? Dentro de un plan de ecohospital que abordamos en el 2014 con 10 años y que el coste actual de la astilla está en 3,8 céntimos de euro kilovatio, útil, energía útil. Y no está derivado de las vicisitudes de la geopolítica, de petróleo, de gas natural, etcétera, ¿no? Está indexado al IPC. Pedro ayer nos decía que estamos en el 8,5 y tal. Bien, es cierto que tenemos que ir a la descarbonización, incorporar renovables y hacer más eficientes los hospitales. Bien, seguro que tendremos muchas preguntas que hacer a los ponentes en estos 10-15 minutos que nos quedan. Por lo tanto, abrimos el turno de preguntas. Javier, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por la mesa, que ha estado francamente bien. Tengo 2 preguntas ahora, luego se me ocurrirán más, ¿vale? Una para José Luis. Si el problema es el timing de las licitaciones, ¿qué podemos hacer para indexar la dotación económica del concurso al timing? Me explico. Si tardáis un año en sacar un concurso, o entre que sale, se presenta, se adjudica y se revisa, y etcétera, etcétera, ¿cómo lo podríamos hacer? La primera. Y la segunda es para Luis, mi amigo Luis Talavera. Si has dicho que has conseguido unos ahorros importantes energéticos desde el 2015, ¿por qué tenemos problemas en asumir que tenemos unos megacostes este año
y no se pueden repercutir aplicando el 205, donde dice excepciones, exactamente dice algo así como condiciones excepcionales del mercado. Te contesto yo, aunque no te voy a contestar porque no tengo la respuesta. No tengo la respuesta. La única forma sería responsabilidad de todos los agentes que intervienen en una licitación de este tipo. Yo te puedo decir que en este proyecto se redacta el proyecto, es lo primero, hay unos técnicos que redactan ese proyecto. Ese proyecto va a una oficina de supervisión que tiene su tiempo, que se toma su tiempo. Además, también, como hay un acuerdo entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Servicio Andaluz de Salud, también tienen que dar un informe favorable la Agencia Andaluza de la Energía, que también se toma su tiempo. Luego pasa por la intervención, pasa por la asesoría jurídica. Estoy hablando de la licitación de la obra. También para la licitación de los proyectos ocurrió todo esto. Luego la publicación. El proyecto de calor se licitó por urgencia. O sea, usamos el trámite de urgencia y aún así ha fracasado. Y luego, bueno, los plazos propios de la ley que establece la ley de contratos. Nosotros mismos del Servicio de Proyectos y Obra, que también tenemos que hacer nuestro informe sobre los criterios de estimación subjetiva, que también nos tomamos nuestro tiempo, aunque intentamos que sea el menor posible. Los plazos luego que da la ley de contratos para que la empresa a la que se hace la propuesta de adjudicación entregue su documentación. El resultado final es el que hemos visto, de que se redacta un proyecto hasta que se hace una propuesta de adjudicación y luego una firma de contrato o no, pues ha pasado demasiado tiempo. Fórmulas de revisión de precios, hay veces que se permite, hay veces que no se permite. De todas maneras, lo que decía también en mi presentación, la revisión de precios que se ha establecido está siendo insuficiente para las empresas. Los niveles de subida que está habiendo son mucho mayores a ese casi 20% que se establece. Y lamento no poder responderte la pregunta. La segunda es más complicada, pero más fácil para mí, con decirte que eso es de la dirección financiera y que no... los ahorros que nosotros hemos conseguido en esos años, que realmente va contra el dinero, los hemos utilizado para hacer mejoras en el hospital y además hacer algunas inversiones para seguir ahorrando. Es decir, unas cosas yo consigo financiación para intentar hacer algunas cosas pequeñas, porque en principio nosotros no tenemos gran capacidad de obra. En cuanto a la modificación de costes, para obra está como muy claro y está todo muy medido, pero la respuesta ha sido de los servicios financieros en general que eso no aplica a los contratos de suministro, o en este caso no les parece que aplicara. Y es cierto que es un problema, porque cuando uno tiene una gran dependencia energética para producir un producto que además es electricidad, no podemos decirte que la tenga guardada en un sitio para fabricar el gas. Pero yo creo que se solventará por la vía de los hechos, en el sentido de que si hay alguna duda al respecto en ciertos sectores, en vista de que esto se está alargando, es probable que se termine extrapolando a otros tipos de contratos, lo que ahora, y te estoy hablando de mi comunidad autónoma, no se permite en ese. Bueno, yo creo que tienes razón, que es la única solución que hay, o de las pocas soluciones, pero eso lo que hace es que al tejido empresarial español lo mata, porque solo pueden resistir las grandes empresas, ¿vale? Las pequeñas, una lavandería de Las Palmas con gas y con vapor, pues no llega si no le conviene. Entonces, de todas formas, la ley europea, la norma europea, no dice que no se puede indexar, porque en España, en la ley española, sí que hay indexaciones. Las eléctricas y las energéticas y las constructoras sí pueden indexar, el resto no. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿vale? Eso por ahí por un lado. Y por otro lado, para ti, lo digo lo mismo, se podría indexar. Si nosotros indexamos, tú, al sacar un concurso, sabiendo que tardamos un año y medio, lo que sea,
El precio de hoy no sabemos cuál va a ser de pasado mañana. En condiciones normales podemos intuir un IPC o más o menos, pero ahora no. Entonces, entre todos, deberíamos de decirle al interventor de turno, Hacienda, que no puede ser. Entonces, que él mismo, ¿vale? Que nos encanta dormir tranquilos para que no haya problemas, porque aquí viene el rollo de la corrupción, no sé qué, pero no es verdad, es que estamos... Y las grandes empresas a lo mejor podemos soportarlas, pero las pequeñas no. Y mueren en el camino. ¿Puedo? Sí. Javier, no sé si has estado cuando he intervenido yo, me parece que no. A ver, hay una posible solución, te contesto a dos cosas, ¿vale? La posible solución a futuros contratos, al contrato de él que no le sale, imagínate los que ya están en marcha, ¿vale? Los que están en marcha, el problema que tenemos en grandes proyectos, grandes obras, te confieso que como gestor de obras dentro de la Junta hemos presionado mucho, yo y el resto de gestores, diciendo que si la situación continúa así, las obras se paran. Pero que se paran. Independientemente de las medidas de lo que podamos castigar a la empresa, que tampoco hay interés en castigarla, porque he dicho también que os necesitamos, ¿vale? La solución que ha encontrado la Junta de Extremadura es, que la he comentado, lo repito, es en la disposición adicional 15 de la Ley de Contrato, y ha sacado una circular hace unos días, la 2 del 2022, establece que se paga al contratista de obra por factura. Eso quiere decir que si una obra presupuestada y adjudicada en 1 millón cuesta 2, yo le pago 1 millón por la certificación ordinaria y la diferencia, hasta su factura, se la pago aparte. Se la pago en el momento en el que me lo presente. Una vez estudiemos y hagamos el proceso, ¿vale? Que viene un procedimiento. Viene un procedimiento como el de la revisión de precio. Pero yo se la pago en cuanto lo presente. Y la puede presentar tantas veces como quiera. Lógicamente pago lo que se haya certificado, lo anterior no, lógicamente, ¿no? No voy a pagar 2 veces. Esa es la solución que se ha encontrado, porque efectivamente la revisión de precios que ha publicado el Estado no es una solución para obras estándar, ¿vale? Porque corrige, revisa 4 materiales y si echáis los numerinos, ¿vale? Por la fórmula de revisión de precios creo que está en el Real Decreto en el 1359. Si lo revisáis y hacéis las cuentas, más de la mitad de la obra queda sin revisar. Entonces eso a las constructoras no les va bien, ¿vale? He propuesto también a suministradores intensivos energéticamente, como es vuestro caso, se le aplique una teoría parecida. Bien eso, bien se permite una compensación a ese contratista, por un lado, y a contratos nuevos, acortemos los plazos de los contratos, no nos vayamos a contratos de 4 años, lógicamente, e intentemos hacerle algún tipo de revisión o una compensación flotando. Bueno, legalmente es viable por el artículo 204, la saben, ¿no? Indexándola a un parámetro cierto, ¿vale? Me da igual qué valor, pero a un parámetro cierto. Yo es la única solución que se me ocurre, pero eso a contrato futuro. Los presentes, si tienes un contrato de 4 años con un precio calculado hace no sé cuánto tiempo, porque efectivamente llevamos un retraso desde que encargamos el proyecto o hacemos un estudio de mercado para un pliego de suministro, ¿no? Hasta que tenemos el suministrador, es fácil, 2, bueno, si corremos mucho, 1 y medio, pero es 1 y medio. Con un estudio de mercado de hace 1 año y medio empezamos un contrato de 4, es inviable. Alguna solución le tenemos que dar, ¿vale? Muy bien, pues yo creo que estamos ya a punto de finalizar. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? ¿No? No. Bien. Simplemente un apunte más en relación a este tema. Yo no soy jurista, pero yo creo que podemos resumir y dice que lo que está en el BOE es legal y lo que no está en el BOE no es legal. Y este es un problema de legislar.
El 15 de marzo de hace 2 años, con la pandemia, se legisló, salía en el BOE, se legislaba en el BOE todos los días en relación a los acontecimientos. Sí es cierto que se declaró el estado de alarma, etcétera, etcétera. Yo no soy jurista, digo que no le podemos pedir al interventor asesoría jurídica, hacer cosas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que pedir es que en el BOE se ponga en el BOE claro y se actualice o se corrijan aquellas cuestiones que nos machacan de la ley del contrato de los Estados. No solamente a los que trabajamos en la administración y nos complican la vida, sino al sector, a los partners, al sector empresarial, que en definitiva formamos un equipo y todos tenemos que sacar esto adelante. Bien, hecha esta apreciación, damos por finalizada la jornada. Muchas gracias a los ponentes, gracias a vosotros por vuestra asistencia.